Bienvenidos, almas anhelantes de esperanza. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les invito a realizar un pequeño acto de fe. Si este mensaje toca su corazón, compártanlo para que su luz alcance a otros que lo necesiten. Y al suscribirse, nos ayudan a seguir sembrando estas historias que alimentan el espíritu. Que la gracia de Dios les multiplique este gesto de generosidad. Ahora, acompáñenme a escuchar. Y si les dijera que un humilde burro, robado por la codicia de los hombres, regresó a su hogar no solo con su lealtad intacta, sino cargado con el oro que el mismo cielo envió como recompensa? Esta es una historia que nos recuerda una verdad eterna: cuando los hombres te quitan todo, Dios puede devolvértelo multiplicado de las formas más inesperadas. Quédense con nosotros, porque este relato les recordará que la providencia divina nunca llega tarde, aunque a veces, el milagro camine sobre 4 humildes patas. En un valle antiguo y fértil, de esos donde las montañas parecen conversar con las nubes y el amanecer huele a hierba fresca y a tierra prometida, vivía una pareja de campesinos cuya única riqueza no se medía en monedas de oro, sino en la inagotable esperanza que albergaban en sus corazones. En medio de los trigales dorados y los senderos de tierra rojiza, se alzaba su pequeña morada de adobe y tejas, un rincón humilde, sí, pero rebosante de una luz que no provenía del sol, sino del alma. Allí habitaban don Elías y doña Lía, 2 seres nobles que habían hecho del amor su único refugio y de la fe, su alimento diario. No habían sido bendecidos con hijos, ni poseían grandes fortunas o extensiones de tierra. Sin embargo, cada rincón de su hogar respiraba gratitud. Las paredes de adobe guardaban el eco de sus risas sencillas, el patio olía a maíz recién molido para las tortillas del día, y en las noches, el resplandor de una lámpara de aceite iluminaba sus rostros mientras se arrodillaban a orar. Don Elías era un hombre curtido por el sol y el trabajo. Sus manos, ásperas como la corteza de un roble centenario, eran un mapa de años de esfuerzo y fidelidad a la tierra que Dios le había encomendado. A pesar del paso del tiempo, conservaba una mirada serena, la de quien ha aprendido a confiar plenamente en los designios del cielo. Cada amanecer lo encontraba ya despierto, conversando en silencio con el suelo que araba con paciencia. Su esposa, doña Lía, preparaba el desayuno entre cantos suaves y murmullos de oración. Ella veía en su esposo no solo a un hombre fuerte, sino a un hombre justo, alguien que encontraba en cada semilla plantada una promesa de Dios. No necesitaban grandes lujos para ser felices. Les bastaba el canto del gallo al alba, el brillo del sol sobre las hojas húmedas de rocío o el aroma del pan recién horneado. Habían aprendido a vivir con poco, y en esa sencillez, lo habían hallado todo. En su finca vivían también 2 criaturas que eran mucho más que simples animales, eran parte de la familia. Moro, un burro de paso tranquilo y mirada bondadosa, y Bruno, un buey robusto y paciente, de pelaje oscuro y brillante. Eran el alma misma de aquel lugar. Moro cargaba la leña desde el bosque y transportaba los sacos de grano cuando los esposos iban al pueblo a vender su cosecha. Bruno, por su parte, abría la tierra con una calma y una fuerza que parecían una extensión de las manos de don Elías. Ambos trabajaban en un silencio devoto, pero su silencio era una forma de oración, un servicio leal y constante. Cada amanecer, antes de que el sol asomara por completo, se les veía esperando a su amo junto al corral. Sabían que empezaba otra jornada de esfuerzo, pero también sabían que al final del día los esperaba el descanso, el agua fresca y la voz dulce de doña Lía, que siempre los llamaba por su nombre, como a hijos. Cuando el trabajo terminaba y el viento fresco del atardecer recorría el valle, Moro y Bruno descansaban bajo un viejo árbol de guayabo. Allí se quedaban, mirando el cielo teñirse de colores, como si entendieran que la gratitud es también una forma de alabanza. Don Elías y su esposa los observaban con una ternura infinita, reconociendo en ellos un espejo de su propia fe,
silenciosa, constante y profundamente humilde. Por las noches, la pareja encendía su lámpara de aceite y, tomados de la mano, se arrodillaban a orar. Pedían por la lluvia necesaria, por la bendición de la cosecha, por la salud de sus amados animales y por la paz de todo el valle. Desde el corral, Moro y Bruno los miraban con una calma reverente, como si el mismo Dios les hubiera enseñado el arte de escuchar. Don Elías repetía siempre una frase que se había vuelto el lema de su vida, extraída del libro de los Proverbios: la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Y doña Lía, con los ojos brillando a la luz de la lámpara, respondía con firmeza: así sea, mi amor. Amén. A veces, mientras descansaban bajo la sombra del guayabo, soñaban juntos. Doña Lía imaginaba una finca más grande, llena de animales y flores, donde el canto de las aves no tuviera fin. Don Elías sonreía, mirando el horizonte, y decía con su voz serena: todo llega a su tiempo, amada mía, cuando el cielo lo dispone. Para ellos, cada semilla era una promesa y cada cosecha, una prueba tangible de la fidelidad divina. No necesitaban más pruebas de la existencia de Dios. Les bastaba ver cómo, después de cada tormenta, la tierra siempre volvía a dar fruto. Así, entre la tierra y el cielo, entre el sudor y la plegaria, la familia de don Elías encontró la felicidad más pura. Una vida sencilla, sí, pero colmada de amor, esperanza y la certeza inquebrantable de que, cuando el corazón confía en Dios, incluso la finca más pequeña puede convertirse en un pedacito de cielo en la tierra. Pero como en toda historia guiada por la fe, la calma no duraría para siempre. La vida, en su inescrutable misterio, estaba a punto de someterlos a una prueba. Una mañana, mientras el sol bañaba el valle con su luz dorada, don Elías guiaba a Bruno en la labor del arado. El canto de los pájaros acompañaba el ritmo constante del trabajo y el aire olía a tierra húmeda y a esperanza. De pronto, un bramido profundo y seco rompió la armonía. Bruno detuvo su paso. Su cuerpo robusto tembló, sus patas se dieron y cayó pesadamente sobre los surcos recién abiertos. El corazón de don Elías se estremeció. No lo sabía aún, pero aquel instante marcaría el comienzo de la prueba más grande que su fe habría de enfrentar. Bruno. ¿Qué te pasa, hijo mío?, exclamó don Elías, corriendo hacia él con la voz quebrada por la angustia. El noble animal yacía en el suelo, respirando con una dificultad desgarradora. Sus ojos, antes llenos de una mansedumbre pacífica, estaban ahora nublados por el dolor. Intentó levantarse, pero sus patas no respondieron. En ese instante, el valle entero pareció enmudecer. A unos metros de allí, Moro, el burro, pastaba tranquilo. Al escuchar el bramido de su compañero, levantó las orejas y corrió hacia el campo. Su trote resonaba con urgencia sobre la tierra. Al llegar y ver a su amigo tendido, soltó un rebuzno lastimero, un sonido tan lleno de pena que estremeció el aire. «Oh, hermano Bruno, ¿qué te ha sucedido?», parecía decir con el alma temblando. Don Elías, con lágrimas surcando su rostro curtido, acarició la frente del buey y murmuró: «Resiste, amigo, resiste. Dios no te abandonará». Entre ambos, el hombre con su fuerza humana y el burro con su lealtad animal, lograron arrastrar lentamente al buey hasta el establo. Cada paso era un acto de amor y desesperación. Doña Lía, que había escuchado el estruendo desde la casa, corrió angustiada. Al ver al buey postrado, se llevó las manos al pecho y exclamó: «Dios mío, no permitas que nos falte este fiel servidor». La tristeza se extendió por toda la finca como una nube espesa. Aquella noche, mientras el viento soplaba suave entre los árboles, don Elías y doña Lía se arrodillaron junto a su cama. La lámpara de aceite proyectaba una luz cálida sobre sus rostros cansados. Con las manos unidas, elevaron su súplica al cielo.
Don Elías habló primero, con voz temblorosa pero firme: Señor, Dios de toda vida y de toda fuerza, mira con misericordia a nuestro amigo Bruno. Él ha sido fiel en su labor, ha arado esta tierra con amor y su fuerza ha sostenido nuestras manos débiles. Si es tu voluntad, devuélvele la salud. No pedimos riquezas, ni lujos, ni grandezas, solo tu compasión sobre esta criatura tuya. Luego, con lágrimas resbalando sobre su rostro, doña Lía continuó: Padre amado, tú sabes cuánto amor hay en este hogar. Tú conoces nuestras luchas y nuestros anhelos. Si este dolor tiene un propósito, danos entendimiento para aceptarlo. Pero si en tu infinita bondad deseas sanar a Bruno, hazlo, Señor, porque sabemos que para ti nada es imposible. Permanecieron en silencio, dejando que sus lágrimas completaran la oración. Después, don Elías tomó la mano de su esposa y susurró: Quizá esto suceda por algo, amor mío. Dios no nos quita lo que amamos sin tener un propósito más alto. Tal vez esté probando nuestra fe. Recuerda siempre, el corazón del justo está firme, confiado en el Señor. Mientras tanto, en el establo, Moro velaba junto a su amigo enfermo. Se acurrucó a su lado, compartiendo su calor, y en el lenguaje silencioso de los animales, le susurró: No temas, hermano. Sé que Dios te sanará. Pronto volveremos al campo juntos. Mientras te recuperas, yo tomaré tu lugar. Aunque mis fuerzas sean pocas, las multiplicaré por amor a ti y a nuestros amos. Y cumplió su palabra. Desde el día siguiente, Moro se convirtió en el nuevo arador del valle. Tiraba del pesado arado con un esfuerzo redoblado, arrastrando no solo el peso de la tierra, sino el peso del amor por su amigo. Su cuerpo pequeño parecía insuficiente para tanta carga, pero su corazón era inmenso. Don Elías lo miraba con lágrimas contenidas, admirando la lealtad de aquel animal. Hasta las criaturas del campo entienden el amor mejor que muchos hombres, decía conmovido. Pero la vida, con su manera misteriosa de probar los corazones, tenía aún otra prueba reservada. En el pueblo cercano vivían dos hermanos, Anselmo y Catarino, hombres de rostro curtido y mirada vacía. Eran conocidos por todos como buscadores de tesoros antiguos, hombres cuya alma había sido consumida por la codicia. Cada fortuna que encontraban se desvanecía entre vicios y engaños. La gente murmuraba que sobre ellos pesaba una maldición, los tesoros que tocaban traían ruina, no bendición. Un día, escucharon la leyenda del tesoro de un gran cacique, enterrado en las montañas del norte. La leyenda advertía que quien lo encontrara podía tomar los sacos de oro, pero jamás las joyas personales del cacique, pues sobre ellas reposaba su espíritu. Para Anselmo y Catarino, la advertencia fue solo un detalle sin importancia. Necesitaban bestias de carga, pero nadie en el valle confió en ellos. Desesperados, su mirada se posó en la humilde finca de don Elías. Una mañana, llegaron con sonrisas falsas, pidiendo prestado al burro. Don Elías, con su calma habitual, se negó: Lo lamento, pero debo cuidar lo poco que Dios me ha confiado. Moro es todo lo que tengo para trabajar ahora. Los hermanos fingieron comprender, pero al alejarse, el rencor hirvió en sus corazones. Ese viejo tonto, murmuró Anselmo. Si no quiso prestarlo, lo tomaremos. Esta noche. Esa noche, bajo una luna pálida, los dos hermanos se deslizaron en el establo. Cortaron la soga que sujetaba a Moro y tiraron de él sin compasión. El noble burro, confundido, buscaba la mirada de su amo. Bruno, enfermo, solo pudo mirar impotente cómo arrastraban a su amigo hacia la oscuridad. Al amanecer, el corazón de don Elías se rompió. Lía, dijo con voz temblorosa, se lo llevaron. Moro ya no está. El dolor se apoderó de la pequeña finca, pero no su fe. Dios lo permitirá por algo, susurró doña Lía.
No nos rendiremos. Seguiremos trabajando. Dios no abandona a quienes confían en Él. Lejos de allí, en las montañas, Anselmo y Catarino maltrataban a Moro mientras avanzaban. Finalmente, encontraron la roca con forma de tortuga y desenterraron el tesoro. Ante ellos apareció el cuerpo momificado del cacique, cubierto de joyas y flanqueado por 2 sacos repletos de oro. Ignorando la advertencia de la leyenda, arrancaron las joyas del cuerpo. En ese instante, un viento frío recorrió el lugar. Cargaron el oro sobre Moro. Pero mientras amarraban los sacos, la semilla de la traición germinó entre ellos. Cada uno pensaba en secreto: este tesoro será solo mío. Ese tesoro es mío, gritó Anselmo, desenvainando su machete. Mentira, yo lo encontré, respondió Catarino. El sonido de los machetes chocando rompió el silencio de la montaña. La codicia se había vuelto contra sí misma. Moro, atado y aterrado, observaba la escena. En un instante de locura ciega, ambos hermanos se hirieron mortalmente y cayeron uno junto al otro, sobre la misma tierra que tanto habían codiciado. El oro maldito había cobrado su precio. El silencio volvió, un silencio frío y solemne. El viento sopló entre los árboles como un suspiro antiguo, lamentando la caída de los hombres que habían vendido su alma. Moro permaneció inmóvil, observando los cuerpos. Luego, vencido por el instinto y el amor por su hogar, el noble burro comenzó a moverse. Tiró de la cuerda que lo ataba hasta romperla. Miró el camino de regreso, respiró hondo y comenzó su largo viaje a casa. Cargado con los 2 sacos de oro, caminó paso a paso, cojeando, herido, pero con el corazón ardiendo de esperanza. Sabía, de esa manera silenciosa en que los animales saben, que su lugar estaba de regreso con don Elías, doña Lía y su amigo Bruno. El valle lo esperaba, y con él, la promesa de un milagro. Mientras tanto, en la pequeña finca, la familia no perdía la fe. Noche y día oraban por el regreso de su compañero. En el establo, Bruno, aún débil, también parecía elevar sus propias plegarias. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se mantenía firme. 2 días después, al amanecer, un sonido inconfundible rompió el silencio. Un rebuzno fuerte y alegre resonó entre los cerros. El corazón de don Elías latió con fuerza. «Lía, ¿escuchaste eso?» Ambos se miraron con incredulidad y corrieron por el sendero. Y allí, entre la luz dorada del amanecer, lo vieron. Era Moro. Herido, flaco, pero con los ojos brillando de vida. «Moro», gritó el hombre, y el encuentro fue un torbellino de lágrimas, risas y abrazos. Desde el establo, Bruno escuchó a su amigo. Una fuerza nueva recorrió su cuerpo. Se incorporó, tembló, pero no se detuvo. Y de pronto, estaba corriendo hacia la voz que tanto había añorado. Los 2 amigos se encontraron, frotando sus cabezas en un gesto que parecía un abrazo del alma. Era la victoria del amor sobre la distancia, de la fe sobre la desesperanza. Don Elías y doña Lía lloraban al verlos. Era un cuadro de milagro. Fue entonces cuando notaron los sacos sobre el lomo de Moro. Don Elías cortó las amarras con cuidado. Al abrir uno, la luz del sol se reflejó en algo que los dejó sin aliento. Monedas antiguas, granos de oro y joyas relucientes. Doña Lía se cubrió el rostro, sin poder hablar. Don Elías levantó la mirada al cielo y exclamó con voz quebrada: «Gloria a Dios. Tus manos, Señor, nunca llegan tarde». Desde aquel día, la vida de la familia cambió. Don Elías engrandeció su finca, compró más animales y mejoró la tierra. Pero jamás olvidó lo esencial. Cada amanecer seguía arrodillándose para agradecer.
Moro y Bruno se convirtieron en símbolos vivientes de que las manos de Dios actúan por los caminos más imposibles. El valle, que antes conoció lágrimas, se llenó de risas, cosechas abundantes y oraciones de gratitud. Y todos los que pasaban por allí sentían la paz que los rodeaba, porque en aquel rincón del mundo, una familia había aprendido la lección más grande, que los milagros siempre llegan a quienes nunca dejan de creer. Que esta historia sea un recordatorio en su caminar. En los momentos de prueba, cuando sientan que todo está perdido, recuerden al humilde burro y a sus fieles amos. Mantengan la fe, pues aunque no entiendan los caminos del Señor, su tiempo es perfecto. La bendición está en camino y llegará de la forma más inesperada. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Que la esperanza sea la luz que guíe sus pasos, hoy y siempre. Amén.